El otro día estábamos hablando sobre los significados que tiene Adán, ¿no? Adán. Uno de ellos es Dios. El otro significado es... El otro significado, Adán tiene tres significados principalmente. Hombre. Y el tercero, Padre. Y bien, voy a hablar un poco sobre esto, sobre Adán. Retomando las clases que hemos dado con anterioridad. ¿Se acuerdan de cuando les hablaba del verdadero Dios? Ya conocemos las grandes diferencias que hay de cómo el Antiguo Testamento habla de un Dios vengativo, un Dios celoso, un Dios que manda asesinar, un Dios... Bueno, todas estas características que nada tienen que ver con Dios, nada tienen que ver con el Dios cuando Pablo dijo, Dios es luz pura, que ningún ojo puede ver, luz inaccesible. Juan dijo, a Dios nadie lo ha visto jamás, solamente el Hijo le dio a conocer. Salomón dijo, ni los cielos de los cielos le pueden contener. Entonces, vamos a aclarar un poco por qué hay un Dios en esa historia y de repente el Dios que presenta Jesús no tiene nada que ver con el Dios del que se está hablando y por qué. Aunque es un tema un poco largo y complejo, voy a ver si lo puedo resumir. Y todavía mayoritariamente en la cristiandad está pensando que es el mismo. Exacto. O sea que hay mucho que explicar y mucho que entender en ese campo para abrir los ojos de la luz del entendimiento. El Padre Universal también es conocido como el Perfecto o el Gran Espíritu Invisible. Esto lo he comentado en otras clases. De él vienen o emanan tres poderes. Uno es el pensamiento anterior de Dios, de él, o sea, de él. Vamos a hablar otra vez a los términos correctos. Otro es el ungido, ¿ok? Y el otro es el silencio, o el Padre del silencio. O sea, emanan, como si fuera un manantial de agua, sí. Pero... Y esto es, claro, esto es su luz. Esta es la luz del reflejo mismo del Padre Universal. Bien, de estos tres emergen tres potencias. Una de ellas se llama Barbeló, que es la madre. Sí, en otra está el Hijo, en otro le llamamos Cristo, y en otra el primer concepto de Padre manifestado, porque este es el Padre inmanifestado. Él nada lo puede contener, nada lo puede entender, nada lo puede limitar, nada le puede dar nombre, no tiene nombre. Utilizo esta definición para entender que es perfecto, pero aún la luz es una emanación de Él, y lo que se manifiesta aquí no es más que el reflejo de Él mismo en su propia luz. Eso es fácil de entender sabiendo que es inaccesible, inalcanzable. Como tiene un montón, es pura luz alrededor de Él, y a través de esa luz y un manantial que está en Él, Él se refleja a sí mismo, y ese reflejo de Él es esto. Sí. O sea, es lo que Él tiene, el poder que Él tiene. Entonces es su propio pensamiento, su propio sentir, todo lo que es Él en sí mismo está manifestado en estas tres primeras propiedades de Él. Pero no es que cuando digo primero es que es en una cuestión de espacio-tiempo, sino que es en sí mismo sin tiempo, es Él mismo dentro de sí mismo, manifestado. Se ve en diminutivo también en nuestra creatividad. Primero pensamos lo que vamos a hacer. Exacto. No existe todavía, pero ya empieza a existir en nuestra mente, con nuestro deseo, con nuestras manos y con los medios, por ejemplo un papel, podemos plasmar la idea. A partir de ahí ya se busca la forma de la realización de la obra. O sea, llevándolo a la práctica, entonces es posible entender la explicación con menos tiempo. Entonces este es el pensamiento de Él antes de plasmarse y mientras se va a plasmar.
Cuando se plasma, salen estos tres poderes. ¿Ok? Pero vamos a hablar sobre este, el del Hijo. Cuando el poder del Hijo se manifiesta, se revela como 8. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del número 8, el número del Hijo, del Cristo? Este también tiene un reino de 8 y este también un reino de 8. Cuando me refiero a un reino de 8 es que son 8 cualidades de sí mismo. Cada uno de ellos tiene 8 características. Y cada una de esas características, a ser una emanación del perfecto, del Padre Universal, no dejan de tener una personificación increíblemente poderosa, con su propia forma de pensar, no independiente, pero su propio pensamiento, como si estuviésemos hablando de dioses, pero que son dioses dentro de sí mismos. Es como uno que trata de imaginar lo más grande de Dios y suponer que algo que sale de Él es inferior, muy inferior. No, si sale de Él y es su propio reflejo, entonces es también como Él. Y no hay celo, no hay que, este no tiene celo de este, ni este celo de este, ni este celo de este. Todos son como si fuesen el mismo y no existe el concepto de que me moleste, que yo piense que este es Dios o que este es Dios o que este es Dios. Realización de Dios. De ahí que en el sentido de que Dios es como si Dios le molestase que a Jesús le llamase Dios. Igual, no importa, el hecho es que por lo menos no lo confundan con otros dioses, con cosas malas. Entonces en ese sentido no hay ese... Ya es más bien una especificación que tiende al error, intentar interpretar que si Jesús es Dios y todas esas cosas. Pero más bien por el error de conceptos que pueden llevar a otra cosa. Pero no porque el Padre en ese sentido le moleste o le resulte realmente relevante. Esto que acabas de decir se entiende que eso es fruto nuestro de nuestra impureza. Por eso tenemos unos pensamientos que no son puros. Naturalmente que Él nunca tendrá esos pensamientos. Se regocijará más bien en su obra siempre que no se la contamine o se la contaminemos, que es todavía peor, que ya si nos implicamos en negativo. Exacto. Pues estas 8 virtudes de cada uno de ellos, súmenlas. 8 por 3, 24. El 24 invisible se unifican. 24 invisible porque son las 4 propiedades del gran trino, en ese sentido. Pero no es que sea trino porque son 3, sino porque son las primeras 3 emanaciones del Padre Universal que le representan a Él mismo de diferente manera. Sí. Y aquí están manifestadas en 3 grupos de 8. ¿Okay? Dentro de los... Una manifestación con triple acción, podríamos decir, ¿no? Sí. Pero aquí no sería 3, no sería 8, no sería 24, sí, es 1. Todo esto es 1. Eso es. Siempre uno. El que uno aclare que esto es una cosa y esto es otra cosa no significa que estén separadas del resto. Eso. Sigue siendo uno. Es una manifestación en todas esas formas. Exacto. Pues de las del Hijo, de las 8 virtudes que Él tiene, que son sus propiedades, sus virtudes, sus talentos, sus dones, sus emanaciones, una de ellas, quería coger el negro. Una de ellas es la palabra. Otra de ellas se llama Esefek, que es el vástago que Él genera de su pensamiento con la voluntad de aquí arriba para poder desarrollar una creación que se le da a Él. Entonces, para haber una creación tiene que haber alguien que lidere, tiene que haber alguien que dirija, tiene que haber alguien sobre quien dirigir. Entonces, mientras estas son virtudes de Él, Él crea a partir de Él la genealogía que va a tomar lugar para este reino. No estoy hablando de esto, no estoy hablando de este, me voy a remitir a este. Si no hay arquitecto director, no puede haber obra. Y de ahí que dice la Escritura que por medio de la palabra fue hecho todo, y la palabra se hizo carne y la palabra habitó entre nosotros. Porque la palabra es una de las 8 virtudes de Él mismo. No es fuera de sí mismo, es dentro de sí mismo. Entonces, Él tiene estos 8 y 8, y todo esto es uno, ¿no? De Él mismo, sus virtudes. Entonces, de uno de ellos empieza a crear su reino. Y cada cosa que se hace nunca la hace un solo individuo. Nunca Él dice quiero hacer tal cosa y la hace. Todo viene siempre a través de la voluntad, que son las virtudes de Él, pero la voluntad de arriba, del perfecto. ¿Cómo? Bueno, digamos que está siempre en contacto con Él. Entonces viene a través de la voluntad de Él y a través, que hace de medio, ¿quién? La madre.
Entonces siempre todas las cosas y las virtudes es a través de eso. Ahora, a través de quién Él lleva a cabo su trabajo, a través de su palabra. Es a través de su palabra que Él empieza el desarrollo de su trabajo. Esto podríamos denominarlo el plan de acción del ungido. Sí, exacto. Y esto es en el universo antes de las cosas físicas, antes de las cosas creadas, antes de que las cosas fuesen materializadas en lo inconmensurable. Pero ya estaban pensadas. Una vez pensadas se empiezan a plasmar, pero una realidad superior de la cual prácticamente nadie sabe, salvo los que están aquí. Entonces cuando el ungido quiere organizar esto, le da ese fe, o sea, con la voluntad del perfecto, a través de la madre y con la acción de la palabra, se crea el primer individuo de esa raza y se llama Adán.